cordial saludo para todos los estudiantes em, de este espacio académico, aprendizaje y desarrollo motor. Bueno, hablábamos de la parte del desarrollo integral del ser humano, ¿cierto? Comprendido desde 0 a 100 años. Vemos temáticas de identidad como es la organización motriz, que depende de todo nuestro sistema nervioso, de todos esos estímulos que recibe nuestro cerebro, de toda esa información almacenada para generar una acción o para generar un movimiento. Toda esta serie de movimientos que el ser humano va desarrollando a medida de su crecimiento va encaminado a la parte de su desarrollo físico, cognitivo, motriz. Entonces es importante que en ese desarrollo identifiquemos primero la parte de aprendizaje, cómo el sujeto identifica todos estos aspectos, cómo los lleva en marcha y cómo va desarrollándose en ese campo. También hablábamos sobre la parte de la educación de los sentidos, y es cómo a través de la identidad de estos órganos, que son muy importantes, que hoy los vamos a fortalecer o abordar un poco más, a través de este estímulo que se le realiza a esos órganos, se puede generar un mejor desarrollo motriz, un mejor desarrollo cognitivo, y se puede estimular pues todas las partes que hablábamos de las áreas del cerebro. En este sentido, siguiendo nuestra programación, nuestra temática, vamos a abordar el siguiente tema para el día de hoy, que es pensamiento, cuerpo y movimiento. Entonces, este tema nos lleva a relacionar con la parte de las inteligencias múltiples. Es decir, si lo relacionamos cuando estudiábamos las áreas del cerebro, ¿cierto? Y que cada área se encarga de un centro, de una estructura diferente para generar pues un movimiento o para generar una respuesta adecuada a ese estímulo que le estamos desarrollando. Cuando hablamos de las inteligencias múltiples, la relacionamos con una teoría que ha sido investigada y que ha sido colocada en marcha en el sentido de mirar a ese ser humano en un campo múltiple, en un desarrollo integral, no solamente desarrollarlo en lo físico, sino desarrollarlo a nivel cognitivo y a nivel de todos esos estímulos que puede generar el mismo ser humano. Entonces, un autor y muchos estudios que se han generado en varias universidades catalogan las inteligencias múltiples como una teoría donde a través del estímulo musical se genera pues una capacidad o una inteligencia para este campo. También se habla de un estímulo a través de la naturaleza, toda la parte del espacio y de la interacción que realiza el ser con la naturaleza o con otros escenarios. El campo de la parte lingüística es una inteligencia a nivel del lenguaje. Entonces, como a través de esos estímulos el ser humano se va desarrollando con estos campos un poco más. Igual está también la inteligencia corporal, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia visual, espacial y la inteligencia emocional. Entonces, si relacionamos estas inteligencias con lo que nos compete a nosotros o con lo que nos interesa a nosotros, que es el desarrollo motor,
vemos que si estimulamos adecuadamente y conocemos adecuadamente primero los órganos de los sentidos, podemos estimularlo y podemos ir desarrollando y fortaleciendo pues todas estas inteligencias y podemos dotar a ese ser humano un poco más integral en la parte de su aprendizaje y en la parte del conocimiento que va adquiriendo. Por eso llamamos pensamiento, cuerpo y movimiento, es decir, que primero el ser piensa y luego ese pensamiento nos lleva o nos genera un movimiento. Es tan importante en nuestro campo y es tan importante todo el estímulo que se genera en el campo del movimiento para contribuir y para fortalecer cada una de estas inteligencias. Entonces, acá hay algo muy importante que es las teorías. Hay muchísimos autores que se han centrado en escribir, en dar aportes en torno al desarrollo del ser humano, sobre todo pues en las edades infantiles o en las primeras edades, donde se centra pues ese estímulo en mayor cantidad en cuanto el aprendizaje, como son los primeros movimientos, en cuanto al aprendizaje de sus primeras palabras, en cuanto a la identidad de los primeros colores. Entonces, muchos autores se centraron solamente en esas teorías a nivel infantil, pero también es importante que esas teorías nos sigan acompañando también pues en la adolescencia, nos sigan acompañando pues en la edad adulta y con mayor privilegio pues en los adultos mayores. Seguir con este estímulo para que nuestro cerebro siga activo y siga recibiendo todo ese campo de información para que se mantenga en un desarrollo y pues se contribuya a una evolución y no a un deterioro. Entonces esta gráfica nos muestra pues que esos autores, cada uno de esos autores como que imparte una teoría. En este caso Gardner es el que ha estudiado la teoría de las inteligencias múltiples y él da un aporte y lo compara con el desarrollo de las áreas del cerebro. Entonces es importante, por eso en el primer taller cuando nosotros hablábamos allá eh, sobre la descripción a nivel cerebral y toda esa parte de que si yo tengo 3 años, entonces mi cerebro está en la capacidad de captar algunas palabras, mi cerebro está en la capacidad de captar esa información para que yo pueda escribir una frase completa. Entonces es importante pues conocer esas características similares y en torno a cada edad. También hablamos que está el autor Jean Piaget, que es muy conocido y que ha escrito sobre la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo. El aporte de él va en relación a, a catalogar pues ese desarrollo en varias etapas, como es la etapa sensoriomotriz o sensoriomotora, que él la centra a nivel de los 0 a 2 años. Está la etapa del pensamiento preoperacional, que es de 2 a 7 años. Está la etapa de operaciones concretas, que es de 7 a 12 años. Y está ya la etapa de las operaciones formales, que es de 12 años en adelante. Entonces su aporte va desde los 0 hasta más o menos 13 años, pero desde ahí en adelante simplemente eh, los autores que han escrito en estas edades solamente han estudiado pues el comportamiento a nivel de las conductas del ser humano, pero no han profundizado como tal en los adultos hasta dónde se puede dar ese estímulo. Entonces esa es la invitación de que nosotros como futuros maestros pensemos en esos estímulos que podemos desarrollar adecuadamente a la edad que tenga el ser humano.
Bueno, y está también un autor conocido por ustedes que es Vygotsky, que se centra en la teoría del comportamiento sociocultural. Y él da pues unos aportes, unos elementos fundamentales en torno a las conductas que va desarrollando el ser humano cuando empieza a relacionarse con otros seres humanos y con otros espacios. En este proceso, la invitación para el día de hoy y para seguir fortaleciéndonos en estas temáticas, vamos a hacer una comparación. Entonces, ¿por qué nosotros hablábamos de una educación de los sentidos? Porque es importante también centrarnos como futuros maestros que vamos a tener toda clase de población con todas las clases, con todas las características que los seres humanos van desarrollando. En nuestro campo educativo está la palabra inclusión, y esta palabra en nuestro campo es la adaptación. Entonces, ¿cómo adapto todos estos estímulos a nivel de la educación de los sentidos y a nivel de las inteligencias múltiples, cierto? A personas en condición de discapacidad. Entonces también eso es importante. Cuando nosotros hacíamos pues la maqueta y identificábamos la función del órgano del sentido a nivel visual y nos da una descripción y luego profundizamos en esa actividad de ese órgano, también nos sirve como guía para cuando vamos a actuar con personas en condición de esa discapacidad. Ya conozco cómo funciona, ¿cierto? Vitalmente ese órgano, pero cuando ese órgano está alterado, también necesita de esa estimulación. Entonces es importante nosotros aquí pensarnos como futuros maestros, que cómo puedo contribuir a través de estos estímulos a un mejor desarrollo y a una mejor calidad de vida de estas personas. También vemos que el futuro pedagogo o el futuro maestro debe mirar cómo adaptar esas actividades para que esta población se sienta cómoda. Mirar esas estrategias en torno al desarrollo motor. Aquí juega un papel muy importante todas las actividades deportivas. En el día de hoy ya hay ligas, federaciones, comité paralímpico, ¿cierto? Donde encontramos pues esta parte de un poco más integral en el campo deportivo. Ya hay deportes donde estas personas pueden participar a nivel nacional e internacional. Pero también en nuestro salón de clase, en nuestra clase de educación física, también debemos mirar esas estrategias para estimular todo este proceso. Entonces, podemos involucrar a las personas que tienen todo su proceso vital de una forma y de una manera adecuada y que están en forma eh, de una manera pues tienen sus órganos vitales bien desarrollados, los podemos invitar que se coloquen en el papel de esa discapacidad, vendarle los ojos, amarrarle una extremidad, involucrar también a las personas que están bien, involucrarlas y hacerlas al mismo nivel de esa condición para que la persona en esa condición se sienta un poco más cómoda en este proceso. Entonces, cuando ya hablamos de este proceso a nivel de la educación de los sentidos y a nivel del proceso del desarrollo motor, nos lleva a generarnos y a pensar el desarrollo motor como algo integral y como algo complejo en la identidad de o en busca de esas características de cada ser humano. Entonces, cuando nosotros estamos en el papel educativo, debemos pensar en el saber hacer. Entonces, primero saber con qué cuento y qué características tiene la población con la que voy a tratar y con la que voy a desarrollar mis actividades.
También mirar en ese saber cómo reconozco todos esos estímulos y cómo realmente está ese desarrollo a nivel cerebral para poder obtener pues eh, todas esas inteligencias múltiples en ese sentido de aprendizaje. Eh, Hay algo muy importante acá en esta gráfica y es todo lo que hablamos anteriormente tiene que ver con el proceso de evolución. Entonces nosotros somos seres que vamos caminando hacia un proceso de evolución. El docente debe saber cómo y con qué estrategias va a contribuir a esa evolución. O si realmente a veces ese estímulo no me da una evolución, sino que me da una involución. Entonces, nosotros como seres humanos en nuestras actividades, en nuestro proceso a nivel educativo y a nivel de todas las conductas que vamos desarrollando, vamos evolucionando o vamos involucionando. Entonces, ¿hacia dónde voy como maestro? ¿En busca de qué? En busca de generarle traumas a mi estudiante o en busca de generarle valores y en busca de generarle un ambiente cómodo y un ambiente llamativo para el desarrollo de cada ser humano. Entonces acá tenemos palabras claves que son importantes resaltar y es en este proceso del desarrollo motor que tiene que ver con el cuerpo y con ese movimiento en torno al desarrollo integral del ser humano, voy en busca de qué hace y cómo lo hace, qué siente y qué transmite, qué piensa y qué hace, qué comunica y qué entiende, qué quiere y qué transmite. Entonces, en ese proceso, estas palabras claves son fundamentales en el campo de nuestro quehacer educativo. ¿En busca de qué? De un mejor ser humano, que va en evolución y no en involución. En este proceso, en lo que nos convoca a nosotros, que es hablar del desarrollo motor y de ese aprendizaje, aparecen unas palabritas, unas palabras claves que son como las herramientas fundamentales para nosotros estimular todo este campo del movimiento. Entonces aparecen las capacidades motrices, aparecen las habilidades motrices básicas y aparecen las habilidades motrices deportivas. Es decir, que cuando nosotros hablamos de capacidades motrices, estas se dividen en capacidades que generan una condición y en capacidades que generan una parte sensoriomotora. Entonces, cuando hablamos de todas las capacidades condicionales, aparece lo que es el estímulo de la fuerza, el estímulo de la rapidez, el estímulo de la velocidad, el estímulo de la resistencia. Aparece en la parte sensoriomotora toda la parte que tiene que ver con la coordinación, con el ritmo, con la orientación, la parte de combinaciones de todo lo que tiene que ver con las capacidades coordinativas. ¿Esto a qué me lleva? A generar pues una preparación física a nivel general, a contribuir a mi desarrollo integral y esto me lleva a reconocer una cualidad dentro de mi proceso de ese desarrollo en busca de esa personalidad. Está la parte de habilidades motrices básicas, entonces cuando se habla de parte de habilidad, las dividimos en dos, que es toda la parte locomotriz o locomotora y toda la parte pues ya manipulativa. Aquí el autor pues utiliza estas dos palabras, pero es lo mismo acá hablar de locomotriz y hablar de manipulativo, que es lo que hemos venido hablando en nuestras clases. Entonces, todos los patrones básicos
que lo veíamos anteriormente, como es los movimientos, los primeros movimientos que el ser humano va desarrollando, que es el gateo, que es el rodar, que es el sentarse, que es el caminar, me da me da un desarrollo para llegar a una habilidad motriz, que en este caso sería correr, saltar, trepar, caminar en combinaciones en varias direcciones. Y está la parte manipulativa, que es todo lo que tiene que ver con lanzar, recibir, empujar, cargar, transportar y agarrar. Esto me lleva a generar un perfeccionamiento en este desarrollo motriz. Y ya cuando hablamos de las habilidades motrices deportivas, ya tienen que ver con lo específico o con los movimientos específicos y determinados de cada disciplina deportiva. Cada disciplina deportiva tiene unas características fundamentales. Entonces, no es lo mismo hablar de el campo motriz en patinaje que hablar del campo motriz en el fútbol. Hay movimientos específicos para cada disciplina deportiva, pero es importante reconocer todo este desarrollo motriz, ¿cierto? Para llevarlo a lo específico de esa disciplina deportiva. Entonces, yo acá en un circuito motor puedo colocar el término de gatear, ¿cierto? Con mayor dificultad. Entonces puedo gatear, esquivar, gatear en zigzag, gatear hacia atrás. Después de que gateo, corro, salto y cabeceo. Entonces estoy desarrollando toda la parte motriz en una disciplina específica, que en este caso sería el fútbol. Eh, Todo este proceso me lleva a generar lo que hablamos, una evolución, a fortalecer toda esa evolución del ser humano, pensándonos en la parte social y pensándonos en darle un desarrollo íntegro a esta personita que está a cargo de nosotros. En este proceso hay algo fundamental también, que es reconocer que el desarrollo motor se divide también en la parte psicomotriz y sociomotriz. Entonces, cuando hablamos del desarrollo motriz, lo podemos estimular nosotros como docentes o pedagogos a nivel psicomotor y a nivel sociomotor. Es decir, que podemos hacer actividades individuales, ¿cierto? Donde el sujeto actúa a nivel individual, quiere decir que estoy fortaleciendo el campo psicomotor, que estoy actuando a nivel individual. Y cuando ya empleamos pues la parte de la cooperación y la parte de la integración con el otro, estoy fortaleciendo el campo sociomotriz. Entonces esto es muy importante. La motricidad me da dos factores de estimulación, a nivel sociomotriz y a nivel psicomotriz. Entonces ya ahí empiezan pues a generar y a conocer un poco más profundo a nivel de las disciplinas deportivas. Entonces ya los deportes de cooperación, de oposición y los deportes individuales. Pero cuando hablamos en el campo de la educación física, hablamos de actividades donde pueda cooperar con el otro, donde me pueda integrar, donde pueda hacer actividades sociales y donde pueda hacer actividades individuales, donde se va colocando pues a prueba el desarrollo individual. En ese proceso también vamos a identificar cómo se clasifican estas habilidades motoras básicas. Entonces en la clase hablábamos de lo locomotor, de lo no locomotor y de lo manipulativo. Entonces ahí ya hicimos un taller que nos fortaleció, pero también es importante hacer un repaso sobre eso. Y acá pues hay una clasificación un poco más detallada de estas habilidades motoras básicas,
que son las acciones que nos conducen, son las acciones básicas que nos conducen a predeterminar una identidad a nivel del desarrollo del ser humano. Entonces, la clasificación ahí la tenemos y ahí nos dan como ejemplos de cada uno de estas habilidades motrices. Entonces, cuando nosotros tenemos acá una habilidad locomotriz, una habilidad no locomotriz y una de manipulación o de proyección o recepción para este autor, puedo jugar con las combinaciones de acuerdo a la edad que se encuentra el sujeto para generar un mejor desarrollo. En este proceso, entonces, cuando hablamos de todo ese desarrollo de los patrones básicos motores, también hay una identidad de combinaciones de actividades. Entonces, podemos jugar con los desplazamientos, que es todo lo que genera ejecución y cambios de ritmo y cambios de dirección. Toda la parte de los saltos, cómo está conformada, pues cómo debe ser un salto adecuado con sus fases exactas. Está la parte de los giros, que acá hay algo muy importante que debe reconocer el educador, y es que cuando se hace cualquier movimiento debo reconocer que debe estar orientado en un eje, en un ángulo, en un plano, en una articulación. Es por eso tan importante el taller de los patrones básicos que hicimos, de la identidad de las fases de esos patrones. Cuando ustedes allá juiciosamente colocaban un puntico en el hombro, un puntico en el codo y un puntico en la muñeca, es mirar realmente que el movimiento tiene una identidad y se caracteriza para evitar una patología o para evitar una lesión en el sujeto. Igualmente, pues con la parte de las manipulaciones, cuando hablamos en el campo educativo y yo le coloco a colorear al niño, es mirar y colocarnos en el papel del educador, cómo identifico cómo está agarrando el color, cómo está haciendo el movimiento del traspaso de ese color, y realmente si este movimiento le ayuda o le maltrata a la articulación, y es mirar cómo el educador transmite un adecuado movimiento en el agarre del esfero, ¿cierto? De lo mismo agarrar acá y colorear y transportar el esfero, que agarrarlo aquí. Mis músculos van a estar un poco más descansados y va a rendir y voy a estar más cómodo y voy a ocasionar un ambiente ameno al sujeto. También es importante, bueno, que nosotros nos coloquemos no en el papel de estudiantes, sino en el papel de futuros educadores, de futuros pedagogos. Entonces, en este espacio académico que es aprendizaje y desarrollo motor, ¿qué competencias estoy construyendo como futuro educador para transmitir un adecuado desarrollo motor a las poblaciones con las que me voy a enfrentar? Llámese niños de 6 años, llámese adultos mayores, llámese escuelas deportivas o llámese salón de clase. Lo que nos convoca acá es el desarrollo del sujeto, el desarrollo integral, que a través del movimiento puedo estimular la educación de los sentidos, puedo estimular las inteligencias múltiples, puedo estimular mi sistema nervioso y puedo darle una mejor de calidad de vida a este sujeto en evolución y no en involución. Entonces ya llegamos pues a mirar y a fortalecer este campo a través del taller. ¿Qué debo hacer en este taller? Primero voy a seleccionar una condición de discapacidad, la que me llame a mí más la atención. Entonces pueden decir discapacidad visual. Listo, entonces en el primer punto coloco solo el título, discapacidad visual. En el segundo punto es describir brevemente esa condición de discapacidad. Entonces la discapacidad visual se clasifica en T2, en T4,
De acuerdo, esta discapacidad puede ser adquirida o puede ser genéticamente. Entonces, es describir y hablar un poco más acorde al entorno de esta discapacidad, conocer un poco más a fondo esta discapacidad. Y el tercer punto, ya nos vamos a colocar en el papel de educador y es mirar cómo ustedes pueden fortalecer dos inteligencias múltiples de las que hablábamos anteriormente a través de actividades psicomotoras y a través de actividades sociomotoras, de acuerdo a la discapacidad. ¿Cómo así? Ya tengo la discapacidad, entonces voy a fortalecer, tengo la discapacidad visual y voy a fortalecer la inteligencia espacial y la inteligencia musical. Entonces, ya tengo mis dos inteligencias. Ahora me voy a inventar dos actividades psicomotoras y dos actividades sociomotoras. Es decir, que psicomotores, actividades individuales. Entonces coloco al niño frente a un espejo y le coloco sonido y le coloco obstáculos y le indico que debe desplazarse y buscar esos obstáculos en torno o al ritmo de la música. Entonces estoy generando actividad individual psicomotor. Ahora una actividad sociomotora es cuando le integro otro acompañante. Entonces coloco música, lo coloco frente a otro niño y genero un espacio de identidad donde se empiezan pues a tocar las manos y empiezan a bailar con las manos, luego a bailar con los pies. Entonces estoy fortaleciendo inteligencia espacial, inteligencia musical y estoy fortaleciendo la discapacidad visual a través de una actividad individual que ya la expliqué y a través de una actividad sociomotora, que es la integración de uno, dos, tres, cuatro, varios compañeros para realizar un objetivo o una actividad. La clase que deberá llevar, entonces voy a hacer un cuadrito, voy a hacer un texto, depende como ustedes lo quieran hacer. Entonces, primer paso, coloco fase inicial. Entonces, en la fase inicial es pues explicarle a mis sujetos de esta discapacidad qué es lo que voy a desarrollar. Les voy a fortalecer pues la inteligencia musical y la inteligencia espacial a través de estos juegos. Es explicar aquí, es describir lo que usted va a hacer como maestro en la fase central. Entonces ya aquí en la fase central es explicar estas actividades psicomotoras, de qué se tratan, es explicar y detallar un poco más los juegos o lo que van a hacer, tanto psicomotor como sociomotor. Y la fase final ya es como usted cierra esa actividad. La cierra a través de una charla, la cierra a través de una canción, la cierra a través de un cuento. Entonces es simplemente que ustedes direccionen este taller como futuros pedagogos. Ustedes cómo desarrollarían este ejercicio que tenemos acá, pero ubicado en una clase con estas fases, con cada una de estas fases. Entonces, sí es importante, muchachos, tener algo claro, y es que todos los talleres que estamos realizando en el segundo corte tienen una fecha límite que es hasta el 14 de mayo. Si es este taller, también lo puedo desarrollar hasta el 14 de mayo. Tienen todo el tiempo para que lo puedan pues hacer un poco eh, con dedicación y que pueda hacer un buen trabajo. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en computador, lo pueden hacer como quieran, pero sí quiero resaltar que este taller ya sea que ustedes se sientan y se vean como futuros maestros. ¿Qué harían ustedes como profesores en torno
a esta actividad que se está colocando. Entonces, profe, pero ¿por qué saqué de poquita nota? ¿Por qué? Porque a veces los trabajos los hacemos simplemente para cumplir y nos falta un poquito de esfuerzo para dar un trabajo realmente a la altura de un futuro pedagogo. Entonces esa es la invitación, muchachos, de que realmente si les estoy dando el tiempo necesario para realizar los trabajos, no es para hacerlos por hacerlos, sino que realmente el trabajo necesita de esa identidad del futuro pedagogo, que realmente yo haga un trabajo pensándome en cómo lo haría como profesor. Entonces es importante que este taller pues lo tengamos determinado, que lo puedo realizar a mano, lo puedo realizar en una cartelera, lo puedo realizar en el computador en Word, lo puedo realizar en PowerPoint. Entonces como ustedes quieran, y lo importante es pues cumplir con este trabajo. También lo puedo enviar ya pues a manera de mi condición, si cuento realmente con un buen internet y puedo seguir funcionando en la plataforma, entonces es importante enviarlo en la plataforma. También pues les aconsejo de no estar enviando 2, 3, 4 veces el mismo trabajo, porque es un poco complejo, pues por eso es que tuve problemas con algunos, porque enviaron 2 o 3 veces el mismo trabajo y pues a veces se pierde. Entonces es importante enviarlo una vez, que ahí ya me llega el mensaje y ahí es más fácil de encontrarlo. A los que se les dificulta, que no tienen pues internet y no lo pueden enviar por el manejo de la plataforma, o que a veces la plataforma está fallando, lo pueden enviar a través del correo y lo pueden enviar a través del WhatsApp. También si se generan dudas, interrogantes, pues estoy en la disponibilidad de escucharlos y de responderles sus dudas a través pues del WhatsApp o a través del correo, como les quede fácil. Entonces, la invitación es que realmente veamos el video, nos tomemos pues el tiempo para ver el video y para ver la explicación de la clase, y luego sí pues desarrollar el taller. También aclararles, pues yo coloco los documentos y coloco el taller en la plataforma y se los comparto por el grupo de WhatsApp, pero también me tomo el tiempo de explicarles a través del video. Entonces es importante que ustedes también se tomen el tiempo de escuchar el video y de la clase, y luego sí, si se generan dudas, interrogantes, pues estamos en esa disposición de colaborarles a través del medio de WhatsApp o a través del medio del correo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y espero que sigan así juiciosos en este cumplimiento de este espacio académico. Que tengan una feliz semana y bendiciones para todos.